Bien, continuamos. En general, el desorden vascular cerebral, voy a decir las cosas, en infarto voy a decir casi todo, de modo que la hemorragia la pasamos más rápido, porque lo que corresponde a hemorragia lo mencionaremos acá también. Definimos el desorden vascular cerebral como un signo focal de instalación aguda. Así como epilepsia tiene una tríada, trastorno brusco, transitorio y de corta duración, acá también tenemos una tríada: déficit neurológico focal, instalación aguda de origen vascular. Y si es infarto, de origen isquémico. Y si es hemorragia, origen hemorrágico, ¿no? Tonto, pero sí es, ¿no? Bien, esa diapositiva nos muestra la frecuencia del ictus en el mundo. Ictus es un término que no tiene traducción en nuestro idioma. En el vocabulario inglés es ictus o stroke. Para nosotros, accidente vascular cerebral o desorden vascular cerebral. Entonces decimos, el ictus corresponde al 85% isquémico y el 15% hemorrágico. El isquémico puede ser focal o global. Global, por ejemplo, un paciente que hace una cirugía y de repente hace un paro cardiorrespiratorio. Y ese nos hace un trastorno global de tipo vascular. El focal, tenemos el accidente isquémico transitorio y el ictus isquémico propiamente o infarto cerebral. ¿Y qué es accidente isquémico transitorio? Déficit neurológico focal de instalación aguda que se recupera totalmente, sin ninguna secuela, hasta en 24 horas. La norma dice eso. Sin embargo, hace unos años hubo una reunión en el Congreso Mundial de Stroke, que se usó hace como 3 años, algo así, y se quedó en ese momento que el ictus, que el AIT, accidente isquémico transitorio, se iba a considerar hasta 3 horas. Sin embargo, hasta este momento no hay nada escrito y con letra grande que diga que el AIT es hasta 3 horas. O sea, hasta este momento se sigue aceptando 24 horas. Pero, como digo, ya prácticamente está establecido en los círculos de la gente que maneja esto 3 horas. Nosotros lo seguimos considerando 24 horas. Entonces, el AIT se recupera máximo en 24 horas. El infarto no. Aquí deja signo focal siempre. Del otro lado tenemos la hemorragia. 15% que puede ser subaracnoidea o intracerebral, que es más frecuente. Y esta puede ser parenquimal o ventricular. Eso lo veremos a continuación. Entonces, infarto cerebral, déficit neurológico focal, instalación aguda de origen isquémico. 2 palabras sobre eso. Hace unos años, más o menos unos 8 o 10 años, empezó a conocerse un poco más la fisiopatología del infarto cerebral, que no la conocíamos. Entonces empezó a aclarar ciertas cosas. Y en la fisiopatología del infarto cerebral se pudo reconocer, supongamos que esta es una zona de tejido cerebral. Mi mano, por ejemplo, acá. Aquí está esta zona de tejido cerebral. Esta zona tiene circulación. La arteria A irriga el 80% y la arteria B el 15% y la arteria C el 5%. Si yo comprometo la arteria A, va a haber un porcentaje de compromiso de 80%. Y así con cada una de las arterias. Pero a su vez la arteria A, que está aquí, también irriga otras partes. Y la arteria B y C también otras partes. Esa es la forma como se produce la irrigación en el sistema nervioso. Si yo tengo una zona y comprometo esta zona de acá, en la parte central de esto, tapo la arteria, me va a dar un compromiso, me va a dar necrosis, me va a dar infarto. Y en la zona de infarto, de necrosis, se va a presentar eso que está aquí. El tejido infartado, core, como le llaman en la literatura inglesa, core, que dice tejido destruido. Eso ya no se puede recuperar. Entonces, hace unos años se fue precisando mejor qué pasaba.
Entonces, en esta zona de aquí, el tejido está destruido, acá no hay cómo arreglar eso. Y acá tenemos esto que está un poco más azulito, o celeste, ¿qué color es ese? Oye, adelante, adelante, discúlpame. Entonces, en esa zona de acá es tejido normal. Entonces, aquí tejido infartado destruido y acá tejido normal. Bien, entonces, entre esta zona de tejido destruido y el tejido normal, hay una zona que la conocemos como penumbre, penumbra isquémica, sobre todo aquella que está de este color, pegada a la zona de infarto. Normalmente en el tejido cerebral, la cantidad de sangre que circula es 50 centímetros cúbicos de sangre por 100 gramos de tejido por minuto. ¿No es cierto? Eso circula aquí, en el tejido normal. Pero en esta zona de tejido destruido, aquí no circula nada. Entonces, aquí hay 50 y acá hay 0. De aquí progresivamente va aumentando hasta llegar a los 50. Entonces, aquí encontramos 10, 15, 20, 30, 40 y acá llegamos a 50. El objetivo en el mundo en este momento, hay mucho interés y hay mucho trabajo por hacer que esta zona necrótica se quede ahí y no se amplíe. Porque dependiendo de lo que yo haga en los primeros momentos, cuando el paciente tiene un infarto cerebral, es que esta zona de tejido destruida se amplíe y llegue hasta acá. O haga bien las cosas y se quede aquí en este espacio nada más. Entonces, ese es el objetivo en este momento del manejo del infarto cerebral en el mundo, el manejo agudo del infarto cerebral. ¿Listo? Entonces, lo que decíamos hace un rato, el flujo sanguíneo cerebral es 50 centímetros cúbicos y acá la función está preservada, está buena. El cerebro está funcionando bien. Pero en la zona de penumbra isquémica, la circulación es de 10 a 20 centímetros por 100 gramos de tejido por minuto. En ese sitio, el tejido tiene la actividad cerebral muy disminuida. ¿Es posible su recuperación? Sí, es posible. Cuando más temprano hagamos cosas, mejor la posibilidad de que recuperemos eso. Alrededor de las 6 horas se pueden producir cambios irreversibles que ya no se van a recuperar. ¿Y qué ocurre? Insultos excitotóxicos, o sea, se altera la célula, se isquemia la célula severamente, se acumulan sustancias en el organismo malas como glutamato, entra calcio a la célula, edema cerebral y muerte celular. Ese es el mecanismo por el cual se produce la destrucción del tejido. Entonces, ese es el mecanismo fisiopatológico que en este momento sí lo tenemos ya claro. Hace unos años no. Por eso es que hasta este momento, todo lo que se ha hecho en infarto cerebral es hasta este momento empírico. Muy pocas cosas han ido muy dirigidas al infarto cerebral. Tengo un paciente con sospecha de infarto cerebral. ¿Cuál es el cuadro clínico? Signo neurológico focal de instalación aguda, de origen isquémico. Entonces, esa es mi sospecha diagnóstica. Lo examino, signo focal, una hemiplegia, una hemiparesia, no sé, de instalación aguda. Entonces, necesito hacer un estudio que es indispensable. Una tomografía craneal, sin contraste. Y me va a decir, ¿es un infarto? No, 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 señor, es una hemorragia. O no, eso es un tumor. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Debo hacer? Sí, señor. Si no puedo hacer una tomografía, menos voy a poder hacer una resonancia, ¿no? Pero, ¿cuándo haría una resonancia? Cuando yo sospecho que la lesión no está en el hemisferio cerebral, sospecho que está en el tronco cerebral, que está en el cerebelo. Entonces, en esa situación no me ayuda la tomografía. Ahí necesito hacer una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque en el hemisferio cerebral este está libre, no tiene mucho hueso. Entonces puedo hacer tomografía. Pero en el tronco ya no, porque hay mucho hueso. Entonces el hueso no me permite ver la imagen. Con resonancia magnética, la resonancia elimina el hueso. De modo que me permite ver con precisión las estructuras tanto de tronco como de cerebelo. Incluso de médula espinal. Por eso es que debemos hacer una resonancia magnética si sospechamos de eso. Y el otro estudio puede hacer una angiografía o una angioresonancia dependiendo de lo que tenga el paciente. Este paciente le hacemos una tomografía y excepto este cachito que está aquí, que es calcificación de la arteria cerebral media, no encontramos otra cosa acá. Este paciente tiene un infarto cerebral
¿Qué se hizo? Y la tomografía se le hizo después de 6 horas. No aparece nada. Este mismo paciente, al segundo día, miren ustedes esta imagen, característica de isquemia cerebral, de infarto cerebral, ese triangulito que es característico de lesión de la arteria cerebral media o de la arteria silviana. ¿Ya? Entonces, a los 2 días aparece la imagen. Y me dicen por ahí, doctor, pues, si a las pocas horas no lo veo, ¿por qué diablo le hago tomografía? Sí, pues, ¿qué seguridad tienes que es infarto? ¿Y si es hemorragia? Pero es que no tiene dolor de cabeza, qué bueno, pero no siempre. El cuadro clínico tiene determinadas características, pero créanme, no sabemos todo, hay cosas que no sabemos. Entonces, es indispensable hacer una tomografía en un paciente que sospechamos de un infarto cerebral, porque el manejo es diferente, ¿eh? Uno y otro tiene ciertas variaciones. Este fue un señor que lamentablemente se murió. Miren esa resonancia. Este caballero fue un paciente que lo derivaron del hospital, de otro hospital. Yo iba a hablar de la competencia de nosotros. Lo derivaron del hospital Loaiza. Era una paciente que nosotros lo conocíamos. Yo lo trataba por consultorio externo, un señor hipertenso que había hecho un infarto cerebral previamente. Y como él vive cerca del hospital Loaiza, hizo un nuevo infarto y lo llevaron al hospital Loaiza. Y en el hospital Loaiza lo anticoagularon. Y miren uno de los riesgos de la anticoagulación, esa que está ahí. Se anticoaguló, un tremendo infarto de la arteria cerebral media, todo el territorio de la cerebral media, se anticoagula y sangre. El infarto se convirtió en hemorrágico. Y ahorita ahí en esa situación nos ponemos a llorar porque el paciente se va a morir probablemente. Entonces, eso es uno de los riesgos de la anticoagulación. Acá tenemos un paciente con un infarto de toda la arteria cerebral media. Como es fase 2 de la resonancia, se ve blanco. Acá fase 1 se ve aquí, fase 1 lo vemos aquí. En fase 1 el líquido se ve oscurito, el infarto se ve oscuro. Y en fase 2 el líquido se ve los se ve blanco, acá también se ve blanco, ¿no? Bien, esto no es mío, simplemente es una traducción que hice de los lineamientos que dio la Academia Americana de Stroke para el infarto cerebral. Sistemática asistencial, sistemática diagnóstica, medidas generales de tratamiento y prevención. Ahí veremos rápidamente cada uno de ellos. Sistemática asistencial. Se recomienda atención al paciente urgente y con protocolos. ¿Por qué protocolos? Es importante saber que a estos pacientes de acá los trato con esto y a los de acá los trato con esto mismo y los comparamos. ¿Qué pasa con uno? ¿Qué pasa con el otro? Porque si yo trato de modo A a este grupo y de modo B acá, nunca voy a saber cómo me va a ir. Entonces, pues necesito uniformizar. Y la otra cosa necesaria del protocolo es que este paciente se murió. ¿Cómo me llamaron al juzgado? Y cuando fui al juzgado, mi historia clínica del hospital tiene 30 páginas, el juez tiene una de 100. ¿Cómo lo hacen? No sé. Pero cuando el paciente enjuició, ya fotocopió todo. Ya lo tiene ya el juzgado. ¿Cómo hacen? Los chorros están en el mismo hospital. Los trabajadores del hospital son los mismos que hacen todo eso. Y cuando vas al juez, Dios santo, ¿qué le di al paciente? Entonces te pones a mirar, ¡oh! La norma no dice eso. Me saca el alma. Un juez que sabe aspectos médicos queda bien duro. El fiscal, ellos saben, pues. Ellos, este es negro, te hacen creer que es blanco, ¿eh? Porque tiene mucho argumento, que nosotros no tenemos mucho argumento. Por eso es que cuando tienes que ir a ver al juzgado, tienes que haber revisado a tu paciente y que otra gente que lo vea de otro modo te diga cosas, Hay que ponerte en los dos extremos, porque es bien feo eso. Entonces necesitamos protocolo, ¿por qué? Para el aspecto legal. El otro día fui allá al juzgado, a la oficina esta bien alta que está por acá, por el centro de Lima, por el Sheraton atrás. Bien alta, que antes era de la Policía de Investigación. Porque en mi hospital, un niñito, recontra movido ese muchacho. Necesitamos que se haga un electroencefalograma, uno de los médicos del servicio lo ve y le pide un electroencefalograma.
Imposible, pues ese muchacho tan hiperactivo que tenía 4 años y le pidió un electroencefalograma y se le hace con hidrato de cloral. ¿Listo? Y el hidrato de cloral pues tiene sus rangos, ¿no? De 10 a 20 por kilo. Y era bien macuco, bien macuco. Y le dio la dosis superior, 20. Le hacen el electroencefalograma y le dieron la dosis superior y el muchachito después de media hora no despertaba. La madre se fue y en lugar de irse a su casa, lo llevó a pediatría. Y en pediatría cogieron en la guardia a un pediatra de esos que se asustan por todo, y mi querido amigo inmediatamente lo intubó y lo metió a UCI. Era para agarrarlo a patadas, ¿sabes? O sea, una cosa chiquitita, la hizo inmensa, lo metió a UCI. La madre, ¿quién es lo que quiso la mamá? Se fue a la policía y denunció a la policía. ¿Qué pasaba? Según nos dijeron, a la mamá le gusta buscar esas cosas y va y te denuncia porque necesita plata, pues. Ya era la 4ª vez que hacía en el hospital, la mamá. Hay de todo, ¿eh? Dios. Entonces el amigo de UCI lo intubó y no sé cuánto, le dio no sé qué vaina, en fin. Ya a los 10 minutos el muchacho sentado, que gritaba, que le quitaron todo y sentadito, ya se había pasado el problema. Pero la madre ya había denunciado y se fue a la policía a la investigación, a denunciar. Inmediato, en la misma tarde todo. Al día siguiente, yo soy el jefe de servicio de ella, del hospital, llego, el policía que estaba ahí, le digo, así creo, grosero, le digo, ¿sabe qué? ¿Usted necesita? Sí, necesita. Por favor, con algún documento, pues. Yo no sé quién será usted. Yo no sé quién será. Me da bronca, pues cuando te para la policía que te pide documentos, que te pide plata en el carro, a mí ahora me toca tratarlo mal a mí. Pues. Le digo, yo no sé quién será usted. Que soy, no sé, señor. ¿Tiene alguna identificación? Ah, no, esto es DNI, pues. Usted es policía, ¿no? No, que no lo podemos recibir. Vino 2 días después con una comunicación dirigida. A mí no, le digo, yo tengo un jefe, el director del hospital. Me volvió a regresar. Y citaron, a mí como jefe de servicio me citaron no al que había hecho esto, sino a mí. Fui a la policía y me contaron toda la historia. Un policía muy grosero, que era el jefe, me dijo un montón de cosas, que esto, que no sé cuándo. Yo escuché, le digo, ¿puedo hablar? Le digo, está usted diciendo cosas que no son exactas. Porque el aspecto médico no es como usted lo plantea. Usted es policía, no conoce nada del aspecto médico. Y no es así como usted lo está diciendo. Pero, encima usted malcriado. No, señor, no soy malcriado, pero conozco mis derechos. Me gustaría que tuviéramos esta reunión con gente que sepa, pero no con usted. ¿No? Con gente que sepa de esto. Y me dice, mire doctor, no nos hagamos problemas. La madre está pidiendo 1.000 soles. Y el juez pide 3.000, me dijo. Son 4.000 soles, se lo comento. Le digo, qué pena que no tuve algo con qué grabar esto. Qué pena que no tuve con qué grabar esto. Porque me hubiese gustado eso denunciarlo, le digo. Y a la televisión, le digo, porque aquí una tira de ladrones. Le digo. Ya me despedí, yo desgraciadamente esa tarde yo viajé. Era el congreso ese que les dije, y para stroke, a mí me invitan de la Academia Americana de Neurología, y me iba ese día, la reunión iba a ser en Viena. Un viaje enorme, larguísimo, y yo viajaba. Nunca más nos volvieron a citar al hospital. Nunca más. Ahí terminó. O sea, todo era un amarre entre la doña y el policía. Así que chicos, mucho cuidado. Escriban todo lo que está. Yo no tenía nada que ver con eso. Yo no había sido el que pedía el electroencefalograma. Yo no lo hice ni tampoco lo informé. Pero era el jefe del servicio. Me llamaron a mí. ¿Qué pasaba si me asustaba? Le pagaba los 4.000 soles y se acabó el problema. Pero ya me habían sacado cuenta. Es una cosa tonta, pues, ¿no? Pero hay algo que cuesta más, ¿cuánto te sacan de ti? Oh, ¿cuántas cosas están pasando? Tengan mucho cuidado. Por eso el protocolo, bien, y síganlo. Con puntos y comas, porque si no después se les tiran encima. Bueno, vamos. Hospitales con medios técnicos y personal necesario. Tomografía cerebral a las 24 horas. Ya casi todos los hospitales tienen tomografía, menos el mío. ¿No? Mi hospital hace una semana que está sin tomógrafo. Se malogró. Y la tomografía cuesta 180 soles. Pero el del radiólogo me dice, doctor, no tiene tomografía, pero el resonador magnético está funcionando. Sí, pues, pero cuesta 400 soles. Mucho más.
Mi hospital tiene un resonador magnético bien bonito. Dicen que es el mejor de Lima en este momento. Es que lo donaron pues hace poco, pero no tiene tomógrafo. Yo preferiría que haya tomógrafo y no resonador magnético. Porque el tomógrafo es el que nos soluciona la mayoría de problemas, y no el resonador magnético. Pero bueno, ojalá que lo arreglen pronto. Entonces, tomografía las 24 horas, laboratorio las 24 horas, pero para hacer lo que decíamos hace un rato, no solamente para hacer glicemia y hemograma. Médico, ese chismoso, el neurólogo sigue para chismosear nomás, no necesitamos neurólogo en la emergencia, ¿no? Necesitamos emergenciólogos que trabajen muy bien, como lo están haciendo ahora los emergenciólogos, están yendo muy bien. Para mí, la persona que debe dirigir las cosas siempre es un buen internista. El internista no tiene sesgos como los neurólogos, como los cardiólogos, como los endocrinólogos, todo el mundo tiene sesgos, menos el internista, que es el que mejor maneja las cosas. Y por supuesto unidades de ictus o equipo de ictus. En nuestro medio nadie tiene equipos de nada. Es imposible. La unidad de ictus del hospital donde yo voy es un hospital dentro del hospital, donde tiene un resonador magnético para la unidad, 2 tomógrafos para la unidad y un montón de cosas para la unidad, perdón el término. Y esos equipos hueveando. El tomógrafo hace 5 tomografías diarias y después de 5 años de baja al sitio y viene uno nuevo. Igualito el resonador, porque los equipos allá trabajan 5 años. Acá en mi hospital, 8 años sin parar el tomógrafo, trabajando 24 horas al día. 24 horas al día, ¿eh? Sin parar, ¿eh? Y sin haberle hecho mantenimiento nunca, creo. ¿No? Se para, lógico, ¿no? Mira, porque ahora tiene tomógrafo casi todos los hospitales, pero hace 6 años teníamos solamente 2 de mayo, ni Loaiza tenía tomógrafo siquiera. Entonces, todo iba a 2 de mayo. ¿Cuántas tomografías al día? 80 tomografías al día. 100 tomografías. Lo que pasa es que ese equipo que tenemos nosotros se hace una tomografía en 1 minuto. Es bueno, muy bueno, pero ya se paró. Y escuché hace 2 días que están pidiendo uno nuevo porque ya no lo van a poder arreglar. O sea, ¿cuándo? Nunca. Entonces, eso va a ser un problema. Bien, entonces ese es el problema nuestro, los medios. Y un equipo de ictus una unidad de ictus, perdón, es imposible. Pero nuestros hospitales, con lo que tenemos, sí podemos. Todos los hospitales, al menos los grandes trabajamos bastante bien esto. Bien, el diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? La evaluación general común y corriente, estudios generales a realizar en la emergencia y estudios específicos. La evaluación general, la historia clínica que todos conocemos, el examen clínico neurológico, simplemente por motivo didáctico lo separamos, pero no, esto es una sola cosa. Normal, común, corriente, con ciertas cositas más porque yo sospecho que este paciente tiene vascular, entonces me voy a examinar el cuello, pues. A veces me dicen que soy loco porque pongo el cuello aquí o lo pongo atrás. Estoy buscando un soplo que me indicaría, esa es la causa del infarto que tiene. ¿No? Si está el paciente en coma, ciertas cosas para eso. O sea, dependiendo de lo que tenga el paciente, es que hago ciertas cosas. Pero el examen grosero es el común corriente para todos. Exploración neurológica, y esto, por favor, las funciones vitales, eso es lo primero que hacemos siempre. Y aquí hay algunas particularidades. Las escalas. Sobre todo para aquellas personas que se dedican a investigación, si no hacen estas escalas, NIS, ranking, índice de Barthé y Glasgow, no se va a poder avanzar. Por ejemplo, ¿cómo comparo yo un paciente que examino en el hospital Loaiza y otro que examino en el hospital del empleado? Cada quien evalúa a sus pacientes y describe su examen como le da la gana. No puede. ¿No es cierto? Pero si yo le digo, ustedes del hospital del Loaiza y del hospital del empleado van a evaluar al paciente con esta escala, la cosa cambia. Porque el examen neurológico común y corriente lo metieron a esta escala y le dan un puntaje. Eso lo hizo la Universidad de California a recomendación de la Escuela Americana de la Organización Mundial de Stroke. Entonces, California hizo NIS y ranking y Barthel y Glasgow lo hizo la Universidad de Glasgow de Inglaterra. Entonces, cada quien ideó unas escalas de modo que, si lo hay, se examina un paciente, este paciente va a puntuar 15.
Esta misma puntuación la van a hacer en la evaluación del hospital del empleado. ¿Por qué? Porque para que la persona sea calificada, para que pueda utilizar estas escalas, tiene que ser certificado. Y la certificación es un poquito complicada. Felizmente se hace por internet. Porque al comienzo había que ir a California para certificarse. Era complicado. Ahora ya se hace por internet, pero tiene uno que aprender bien estas cosas. Y de ese modo podemos comparar lo que pasa en un paciente en Lima y otro que pasa en Chile, que pasa en Cuba, que pasa en Canadá, en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque de ese modo podemos comparar lo que hacemos en cada sitio. Cuando se hacen ensayos clínicos multicéntricos, necesariamente se hace con ese tipo de escala. Estudios generales, tomografía craneal sin contraste, electrocardiograma, radiografía, estudios hematológicos, toda esa cosa. Estudios específicos. Si yo sospecho que un paciente tiene un problema valvular cardíaco, pues a ese le pido un ecocardiograma. Que el cardiólogo lo vea y le pida lo que necesita. O sea, dependiendo ya lo que tenga el paciente, ya son los estudios específicos. Las medidas generales recomendadas es, por supuesto, un pulso oxímetro para regular al paciente, pero muchas veces no se puede. Entonces se recomienda oxigenoterapia 3 litros por minuto, por ejemplo. Intubación y soporte ventilatorio. Paciente con GLACO de 8 o menos, hay que intubarlo. No hay alternativa. Monitoreo de presión arterial, manejo prudente. Esto es un problema. ¿A quién le ocurre el infarto cerebral? Y en general el desorden vascular cerebral. A una persona que tiene generalmente presión alta, que tiene hipertensión arterial. ¿Qué cantidad de gente tiene tratamiento con hipertensión arterial? Ni siquiera el 60%, es mucho menos. ¿Y cuánto maneja ese señor? Maneja 180, 90, 200, 100, normal, hablando aquí. Su vida así. Ese sujeto es el que va a hacer un DCB. Y cuando le ocurre, tiene 220 sobre 100 de presión, 110. ¿Qué hacemos? ¿Le bajamos la presión? La presión de perfusión cerebral, que se recomienda 50 centímetros cúbicos, la consigue con valores de 200 sobre 100, de 180 sobre 90. ¿Qué pasa si yo se la bajo la presión cuando le ocurre esto a 140, 60? La isquemia, que es así, la hago más grande. Esa es la bronca que tenemos con los cardiólogos. Porque cuando vamos a la emergencia, nosotros le decimos al emergenciólogo o al que maneja eso, déjalo por favor con 200, 100. Viene el cardiólogo, no dice eso, debe estar 120, 80. Pues ahí viene el problema. Por eso es que nosotros decimos, no le pides interconsulta cardiología hasta dentro de 4 días. ¿No? Ahí le pides, cuando te haga un eco, ahí pídele todo lo que quieres. Pero ahora no, porque créanme, ese es un problema que tenemos siempre. Y no porque quieran hacerlo, es que ellos piensan que es así. Porque están que cuidan su corazón, pues. Y nosotros creemos que no, porque cuidamos el cerebro. Mira el sesgo de cada quien. ¿No? Pero eso está escrito con letra bien grande. La presión arterial, por favor, si es 200, 100, déjasela ahí, no se la bajes. El manejo muy prudente de la presión arterial. Monitoreo de temperatura, medios físicos y antipiréticos. Hay estudios que se hicieron que evaluaron pacientes con ACV, fundamentalmente con infarto, que tenían fiebre y que no tenían fiebre. El resto igual. Los que tenían fiebre evolucionaron bastante mal. Igualmente los que tenían hiperglicemia, los que tenían hipoglicemia. Por eso es que se recomienda que no haya fiebre y que la glicemia esté bien. Deglución lo más pronto posible, lo más temprano. El sujeto que le ocurre esto, sobre todo si es hemisferio izquierdo y si es frontal, se está dando cuenta de todo. Se está dando cuenta lo que le pasó y dice, y ahora yo no muevo acá, tengo dificultad para hablar. ¿Y quién va a trabajar ahora? ¿Y quién le paga a la universidad a mis bebitos? ¿Quién? ¿Quién cubre? Se pone a pensar eso. Entonces, eso le trae más complicaciones. Hace una mayor hipersecreción ácida por el estómago. De modo que la deglución, cuando más pronto alimento con el sujeto, mejor. Si el sujeto no deglute bien, pongámosle una sonda nasogástrica. Peor aún si es familiar tuyo. O si es familiar de tu amiga, peor. Porque esa vieja se va a complicar. Esa es la característica. Siempre que tenemos un
amigos de alguien, y no hacemos lo que hay que hacer, se nos complica. El pediatra que viene, oye hermano, que a mi hijito, ¿cómo le vas a dar, internar cómo le vas a poner una vía todo el tiempo? Esa meningitis se te complica. ¿No? Así que es muy importante que hagamos lo que hay que hacer. Movilización de miembros lo más pronto posible y por supuesto la rehabilitación. Esas cosas es lo que ya hemos dicho, aquí. No usar soluciones hipotónicas. El sujeto hace un ACV y le damos la menor cantidad posible de líquido que necesite. Un sujeto común y corriente de 70 kilos, más o menos litro 200, de acuerdo al cálculo que le hacemos. Más o menos, 70 kilos le damos entre 1 litro 200 si es mujer, 1 litro 500, hasta máximo 2 litros, pero de solución salina. Si fuera dextrán, mejor todavía. No hay y es muy caro, pero no le demos dextrosa, porque esa, junto con el infarto cerebral, se produce hinchazón, se produce edema. Y si le damos agüita sola dextrosa, esa agüita va a incrementar el edema. Entonces, démosle una solución no isotónica, pero con el tono un poquito mayor, de modo que no va tan fácilmente esta sustancia para convertirse en edema cerebral. Tratamiento de las complicaciones neurológicas. Edema cerebral, nosotros ya hicimos coma el otro día, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Ya, ahí creo que mencionamos algo de esto. La verdad se me cruza, ya ni sé. Edema cerebral, como sabemos cómo hay que tratarlo. Hipertensión endocrina, hidrocefalia. ¿La hidrocefalia con qué la tratamos? No hay otra alternativa allí. Una derivación ventrículo-peritoneo. Paciente con meningitis tuberculosa que tiene hidrocefalia, es tonto darle medicamentos, no va a mejorar. Primero, controla la hidrocefalia. Si no, no va a mejorar. ¿Ya? Esa es una cosa que tenemos que tener mucho cuidado. La complicación es importantísima tratarla y, por supuesto, simultáneamente sus medicamentos. Uso restringido de líquido, lo que decíamos, corregir la hipoxia, cabecera de la cama elevada a 30 grados. Esto es importante, simplemente por gravedad mejora esto. Evitar el uso de hipotensores, vasodilatadores. ¿Cuál hipotensor conocen? ¿Cuál vasodilatador? Nimodipino, ¿no es cierto? Nimodipino apareció hace como 20 años, yo era residente, me acuerdo. No, 20 y tantos años. Era la solución a todo. Aplausos para el nimodipino. Una tremenda cosa así. Pasó el tiempo. ¿Y para qué sirve el nimodipino? Para producir eso. Malo soy yo. Teóricamente, los vasodilatadores, ¿qué hacen? Mejorar la circulación ¿en dónde? En la zona de tejido bueno, no tejido malo. ¿De acuerdo? Yo necesito una sustancia que me mejore la circulación en mi tejido malo, no en el bueno. Entonces, voy a utilizar nimodipino y se va a llevar más sangre al tejido bueno. ¿Y el malo? Más isquemia. Eso es lo que hace el vasodilatador. Me secuestra sangre. O sea, no debo usarlo. ¿Bien? Osmoterapia, dependiendo si hay hipertensión endocraniana, hidrocefalia, infartos cerebelosos. A veces tenemos un paciente que hizo un infarto cerebeloso, son bien malos esos. Un infarto cerebeloso hincha y hace que las amígdalas cerebelosas se vayan hacia adelante. Y si las amígdalas cerebelosas se van hacia adelante, ¿hacia dónde van a comprimir qué? Bulbo, zonas de control de circulación y respiración. El sujeto nos hace un paro. ¿Qué se recomienda? Sacar el cerebelo, ese pedazo. Sacar las amígdalas. Hacer un legrado de eso. Cucharearlas. Eso es lo que se recomienda. Porque si no el paciente se va a morir. Y las convulsiones, tratarlas como tenemos que tratarlas. Las no neurológicas, yo que estaba peleado con el cardiólogo, ahora ya no. Tengo que irlo a buscar con el rabo entre las piernas. Isquemia miocárdica y arritmias es posible que se presente. Y eso yo no sé. Ahí le pedimos ayuda al cardiólogo para que monitoree a nuestro paciente, EKG seriados. Y por supuesto, si eso persiste, tratamiento, que ellos conocen, que yo no sé. Infecciones, buscar el foco de infección y empezar con tratamiento empírico.
y posteriormente, conforme se aclare, lo corrijo el tratamiento. Puedo utilizar, si tengo un sujeto que tiene la posibilidad de hacerme trombosis venosas en las piernas, ahí puedo utilizar heparina. Si tengo un sujeto que está fibrilando fuerte, ahí puedo utilizar heparina. Yo le tengo mucho temor a la heparina porque hemos tenido varios accidentes. ¿Se acuerdan lo que les presenté esa diapositiva? Así como esa, varios. Tratamiento específico. Mejorar o restablecer el flujo sanguíneo cerebral. ¿Con qué? Con antitrombóticos o trombolíticos. Antitrombóticos, los antiagregantes plaquetarios. La aspirina a la cabeza. Neuroprotectores, lo que se está usando en este momento en el mundo. Y radiación láser de baja energía, que también es un neuroprotector. Los antitrombóticos, esto sí lo paso rápido, que ustedes lo conocen bien. La aspirina, para mí el mejor de todos. Se recomienda su uso temprano, dentro de las primeras 48 horas, perdón. Y aquí se podía utilizar heparina, pero tenemos un problema con la heparina. A propósito de esto, se hicieron estudios que compararon aspirina y heparina, grupos iguales de pacientes. Increíble, pero la aspirina, mejor efecto que la heparina. Terapéutico, como preventivo del stroke. Complicaciones. La heparina, un montón de complicaciones, la aspirina un poquito de problemas gástricos y nada más. Entonces, definitivamente la aspirina es mucho mejor que la heparina para estas cosas. Un día participaba en una reunión y yo no sabía que los que organizaban la reunión eran los que vendían la heparina, ¿no? Yo era una reunión de cardiólogos, ¿no? Y me invitaron a mí, yo fui, y yo soy chismoso, ¿no? Pucha, que se molestaron conmigo. Pero es que es la verdad. Si comparamos heparina con aspirina, aspirina es mejor que la heparina. La heparina tiene muy poquitas indicaciones, ¿no? Muy poquitas, muy poquitas. Como antiagregante plaquetario, perdón, en la prevención del stroke es muchísimo mejor la heparina, perdón, la aspirina. Si se hace trombolisis, no se debe utilizar antiagregante plaquetario. ¿Qué es eso? Ya veremos. Antitrombóticos, entonces tenemos los antiagregantes plaquetarios. En darterectomía carotidia, por ejemplo, se recomienda cuando tenemos una obstrucción severa, obstruido el 70 al 80%, sí, pero también se hizo estudio. La obstrucción de la carótida y se comparó aspirina y endarterectomía carotidia. Aspirina, mejor efecto que la endarterectomía. Y miren, la endarterectomía es una cirugía muy grande, ¿eh? Muy grande. Bien, el ácido acetil salicílico, eso les queda ahí para que ustedes lo revisen. Su efecto es acetilación irreversible de la ciclooxigenasa. Su dosis es variable. Dosis desde 80 miligramos hasta 1500 que usan los japoneses. Los japoneses usan dosis bien altas de aspirina. Nosotros, y más o menos se ha regularizado, se ha normado en el mundo de 80 a 325 miligramos. Bastante bien, muy buen efecto. ¿Cuándo se usa? Fundamentalmente antes de que ocurra el infarto cerebral, cuando hay TIA, cuando hay accidente isquémico transitorio. Porque cuando ya ocurrió el infarto, uno hace de bombero nada más, ¿no? Ir a apagar el incendio. La idea no es esa. La idea es evitar que ocurra el incendio. Bien, pues ahí está la dosis. Hace un tiempo, varones y mujeres, hace un tiempo se decía, la aspirina funciona solamente en varones, en las mujeres no. No. Ya el tiempo aclaró que da igual utilizar aspirina en varones como en mujeres. El efecto es bastante similar. Hay algunas referencias ahí para que lo revisen si ustedes gustan, ¿eh? Respecto a esto. Ticlopidina es otro antiagregante plaquetario. La ticlopidina es un poco mejor que la aspirina, viene como en ese nombre y con el nombre de Ticlic de 250 miligramos. Muy buen efecto antiagregante plaquetario. Si la aspirina mejora 30%, la ticlopidina mejora 35%, un poquito más. Pero cuesta un montón de veces más que la aspirina. Ahí está el inconveniente. El inconveniente es el costo, porque esto es crónico para los pacientes. No lo van a usar un mes, por tiempo largo. Va muy bien. La dosis es 250 miligramos 2 veces al día. ¿Hay algunas referencias ahí también?